La restitución de la Iglesia Ortodoxa rusa. El 4 de septiembre de 1943 es un día histórico para la Iglesia Ortodoxa rusa. En esa fecha, Stalin ordenó al alto oficial de la seguridad del Estado, coronel Georgi Karpov, llevar a su residencia de Kunsevo, en las afueras de la capital rusa, a 3 ciudadanos. Al metropolitano de Moscú, Sergui, al de Leningrado, San Petersburgo, Alexei, y al de Kiev, Nikolai. Así, el metropolitano Sergui proclamó a Stalin en noviembre de 1942 caudillo elegido por Dios. No obstante, el religioso decidió acudir a la cita con el padre vestido de civil. Al verlo, el elegido levantó el dedo al cielo y dijo satisfecho: «No le temes a él, Dios, me temes a mí, camarada Sergui». Stalin pensó que la restitución de la Iglesia Ortodoxa no solo afirmaría el apoyo decidido de esta a la lucha contra el invasor, sino que también le granjearía simpatías ante los ojos de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin más bromas, Stalin ordenó a los clérigos, en nombre del Partido Comunista, que convocaran inmediatamente a la conferencia episcopal para restablecer el patriarcado de Moscú y elegir al patriarca. Por supuesto, la elección fue rápida. Sergui iba a ser el merecedor de este cargo por su lealtad al régimen. ¿Cuánto tiempo tardarás en cumplir la orden del partido de reunir la conferencia?, le preguntó Stalin. Un mes como poco, porque algunos camaradas obispos deben venir desde Siberia, donde se encuentran por su mala conducta, contestó el futuro patriarca. No conviene, es demasiado tiempo. Utilizaremos métodos bolcheviques de aceleración, dijo Stalin y ordenó a Karpov liberar inmediatamente a los obispos y llevarles a Moscú en aviones militares. La conferencia fue organizada en 4 días. Además de elegir a Sergui, emitió un llamamiento a los creyentes llamándoles a sacrificarse en la sagrada lucha por la patria bolchevique. Por otra parte, los obispos agradecieron la constante preocupación paternal del camarada Stalin por el bienestar de la Iglesia. La verdad es que había muchas cosas que agradecerle al padre. Mientras Sergui le pedía la apertura de unos cursillos para preparar sacerdotes, Stalin, en un gesto de grandeza, ordenó crear seminarios y academias superiores, fábricas de velas e imprentas para publicar libros religiosos. El patriarcado fue obsequiado con el edificio de la antigua embajada alemana y con coches oficiales. Un organismo del Estado de nueva creación sería el encargado de vigilar las actividades de la Iglesia y sus publicaciones. Karpov, ascendido a general, fue nombrado jefe del nuevo organismo. El patriarca tenía que coordinar con él todas sus actividades, incluso los nombramientos de curas y obispos. Por su parte, los párrocos debían informar a los agentes locales de los servicios secretos sobre los pensamientos de los creyentes. Cuando los sacerdotes viajaban al extranjero estaban obligados a redactar informes sobre sus experiencias y contactos profesionales fuera de Rusia. La idea central de la unión de la Iglesia y del Estado en el período de la Gran Guerra Patria consistió en que la primera se mantuvo fiel a sus tradiciones históricas. La catástrofe nacional aglutinó a las gentes de distintas doctrinas, a creyentes y no creyentes, a las autoridades y a los representantes de la Iglesia. Ella no solo determinó las formas de su cooperación sino que mostró la posibilidad misma y la necesidad de tal unión. Como resultado fue restablecido el patriarcado, retornados los clérigos de los campos de trabajos forzados, se reabrieron muchas parroquias y se reanudó la edición de la revista del Patriarcado de Moscú. La Iglesia ayudó con la palabra y los hechos a derrotar a los fascistas. En particular, participó en la recolección de medios para la creación de las columnas de tanques Dmitry Donsko y David Sasunsky, y la escuadrilla de aviación Alexander Nevsky. Sumas considerables fueron donadas por los creyentes para el Fondo de la Defensa, respondiendo así al llamado de sus jerarcas, al Fondo de Ayuda a los Heridos y a las familias de los soldados del Ejército Rojo. Hacia fines de la guerra, dicha suma llegó a la cantidad de los 300 millones de rublos. Muchos clérigos combatieron en el ejército y en destacamentos de guerrilleros. Y las dignidades superiores se empeñaban en las condiciones más complicadas en ser un ejemplo para los civiles. Así, por ejemplo, una de las muestras habla del coraje del metropolitano Alexei, del futuro patriarca ruso, explica Alexander Potapov. Los que aparecen en la presente imagen son el patriarca Alexis I de Moscú, izquierda, y el obispo Nicolás. Como ya hemos dicho, el Patriarcado de Moscú fue instalado en septiembre de 1943, en plena guerra con la aprobación y el financiamiento del gobierno soviético. No obstante, el mismo ya funcionaba desde 1927, pero no era ni reconocido ni financiado por las autoridades soviéticas.
Cabe destacar que en 1941, tras la agresión fascista a la URSS, no solo el Patriarcado Ortodoxo, sino también el Concilio de Rabinos y la Junta de Clérigos Musulmanes respaldaron al gobierno soviético. Incluso la Junta de Clérigos Musulmanes declaró la yihad o guerra santa contra los invasores fascistas. ¿Fue Stalin creyente? No, Stalin se convirtió progresivamente en un convencido ateo a lo largo de su adolescencia. El joven Stalin terminó la secundaria como uno de los mejores alumnos y fue premiado con una beca en el Seminario Teológico de Tbilisi. Cuando estudiaba en el seminario, se incorporó a una organización política secreta llamada Mesame Das y Tercer Grupo, donde conoció por primera vez las teorías de Karl Marx. Y desde que leyó El origen de las especies de Darwin y otros escritos similares, decidió que no había ningún dios. Además, en mayo de 1899 Stalin fue oficialmente expulsado del seminario por no haber justificado su ausencia a los exámenes. Los historiadores soviéticos afirmaban que la verdadera causa de tal decisión fue la propaganda de marxismo que llevaba a cabo entre los seminaristas. Las necesidades de la guerra le inclinaron a tomar una postura más amigable respecto a la religión y sus instituciones, para refortalecer la unión nacional ante la ofensiva alemana, y mejorar su imagen ante los aliados occidentales en la Segunda Guerra Mundial. Stalin hoy para la Iglesia Ortodoxa. Son minoría, pero algunos clérigos ortodoxos de la Rusia de hoy han reivindicado un papel positivo de Stalin en la Gran Guerra Patria y en la dirección del país. Llamativo es el caso de Dmitry Gubko, quien fue un ferviente anticomunista y pasó 10 años en un gulag de los Urales durante la época de Stalin por una sentencia de rehabilitación en la que se le condenaba por sus actividades contrarrevolucionarias. Fue liberado antes de cumplir la condena completa en 1956, tras la muerte de Stalin. Entró entonces en un seminario y se hizo sacerdote ortodoxo, siendo utilizado como modelo de disidencia para los regímenes occidentales. Tras una nueva detención en los años 60, el sacerdote confesó sus delitos. En el año 1995, una vez desintegrada la Unión Soviética, Dmitry Gubko, antaño ardiente antiestalinista, decía textualmente: «Sí, Stalin nos fue enviado por Dios. Creó un estado tal que, se haga lo que se haga para destruirlo hoy, no se consigue acabar con él. Incluso destruido, siempre dará miedo a los países capitalistas demasiado alabados. No hemos visto en la época de Stalin, tal degradación moral, tal criminalidad, como existe hoy, y es por eso que yo, como cristiano ortodoxo, hago mi reverencia más profunda ante Stalin, y, ya es hora de que Stalin sea rehabilitado». También cabe destacar lo ocurrido en una parroquia de San Petersburgo en 2008, donde un sacerdote pintó en un icono la figura de Stalin, su padre espiritual, aunque finalmente se vio obligado a retirarla por presiones de la propia Iglesia Ortodoxa. El icono mostraba al georgiano junto a la Santa Matrona de Moscú. Según la leyenda, la santa habría aconsejado a Stalin que evacuara a la población, pero que no abandonará la capital. En el icono, la matrona lo bendice y le promete la victoria. Lo más probable es que este suceso no ocurriese en la realidad, pero ha permanecido en el imaginario popular de ciertas personas en Rusia. Como consecuencia del interés popular surgido por la ocurrencia del párroco de San Petersburgo, se produjo la petición del Partido Comunista de la Federación Rusa de la misma ciudad en la que solicitaban a la Iglesia Ortodoxa rusa la canonización del líder soviético. Finalmente, la solicitud, como era de prever, quedó en nada.